43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy con dos tertulianos, pues vamos, de relumbrón. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días, muy bien. Y don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Pues encantado de estar otra vez en estos micrófonos. Bueno, yo quiero darle a don Iván Vélez unas gracias especiales, igual que a don Gustavo Bueno, porque estuve presentando allí en Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno, mi libro Yo el difamado sobre Fernando VII, y tuvo la amabilidad de actuar como presentador don Iván, como anfitrión don Gustavo Bueno, y la verdad es que fue una velada interesantísima porque pues el lugar, la Fundación Gustavo Bueno, lógicamente se presta a la discusión, pues no solo histórica, sino también filosófica, metodológica, y bueno, la verdad es que yo aprendí mucho en esa jornada. Yo creo que estuvo muy bien el debate posterior, y está subida la intervención en la jornada, la lección en el canal de la Fundación. Y yo creo que amerita una continuación de Yo el difamado, porque es verdad que el debate se trasladó al arco temporal posterior a donde acaba su libro. Entonces creo que va a tener usted que meterse en harina otra vez. Es lo que tiene. ¿Cómo? Sí. Bueno, habrá que escribir la segunda parte. Sí, yo creo que está escrito lo de Fernando VII, habrá que escribir hay Fernando que avanzar, VIII, ¿no? hay que avanzar. Que veo que lleva ya aquí más de 7.000 visualizaciones. O sea que va muy bien. Bueno, ya saben ustedes que ayer ¡pum!, se abrieron las puertas del infierno con un mensaje de Trump absolutamente insultante para Zelensky. Todo el mundo se ha rasgado las vestiduras. Y yo pues ya anuncié antes del programa de hoy que yo iba a defender a Trump, y lo he hecho en la primera hora y media del programa. Yo ya he expuesto mis argumentos con libertad. Entonces, pues como ya todos ustedes los han escuchado, y si no, pues descárguense el podcast, pues ahora le cedo la mesa a don Asís Timmermans para que él diga lo que le dé la gana, que estoy seguro que en algunas cosas me dará la razón y en otras no. Capullo, no. Yo venía pensando, todos tenemos muchas cosas que decir en este tema, pero no se trata de decir cosas, sino de aportar, es decir, de aportar algo que no se esté diciendo. Entonces, que si Trump o tiene un estilo macarra, que si que si la traición, que si no sé qué cosas, se están diciendo algunas cosas, algunas son verdad y otras son tonterías, en mi opinión. ¿Qué es lo que se puede aportar? Yo quería situar el tema, o sea, lo que está ocurriendo, en una cosa. Primero, que parece que es que no queda claro, pero que debe quedar claro. Lo que estamos viendo no es política exterior de Donald Trump, es política exterior de los Estados Unidos. Las formas son de Trump, la táctica incluso, o parte de la táctica puede ser de Trump, pero la estrategia y la geoestrategia no son de Trump, es de Estados Unidos. Punto primero. A lo mejor tengo que decir entre paréntesis, yo considero que Putin, no tengo ninguna duda de que Rusia ha sido la agresora y de muchas otras cosas. Pero estamos viendo política exterior de Estados Unidos. Segundo punto, ¿cuál es el objetivo? Quiero recordar una frase que yo le escuché a Donald Trump en una conversación con Elon Musk, pero que seguramente ha dicho otra cosa. Una frase absolutamente sobre táctica. No puedes alinear los intereses de tus enemigos. Es decir, no puedes provocar que Rusia y China actúen conjuntamente. Y esto es lo que está intentando romper la administración USA, porque el problema fundamental, o sea, Trump puede no ser precisamente la persona más sutil del mundo, ¿verdad? Pero cuando dice por ejemplo, cuando su vicepresidente dice que el problema de Europa es uno mismo, es ella misma, sus propios valores, etcétera, no es Rusia, no es China, no quiere decir que Rusia no sea un problema, ni que China no sea un problema, sino que la primera cuestión para ganar una batalla o una guerra es que tú seas capaz de ganarla, que sepas por qué quieres ganarla, que tengas medios para ganarla. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, eso es así. Tercer punto, ¿cuál es la salida? Es decir, llevamos 3 años de guerra. Yo particularmente, no creo que sea el debate de hoy, yo particularmente
tengo ninguna duda de quién es el agresor, quién es el agredido. Si alguien espera en un debate como esto que diga que se juzgue las declaraciones de ayer de Donald Trump, yo sinceramente intento no dedicarme a juzgar. A mí que insulte a Zelensky, independientemente de que algunos datos puedan ser ciertos o no, o a medias, pero a mí el tuit insultante de ayer de Trump me parece malo. No digo que sea un error, porque claro, repito, punto primero de lo que he dicho, estamos hablando de una estrategia norteamericana buscando un interés de los Estados Unidos de América. Entonces, desde esa perspectiva, ¿es un error? No lo sé, sinceramente no lo sé. A mí no me hace ninguna gracia. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haya hecho Zelensky, cualquier crítica que se haga a Ucrania, empalidece respecto a la invasión salvaje de Rusia. Invasión salvaje que fue alentada. Voy a terminar mi exposición porque entiendo que eso es un diálogo, pero que fue alentada. Exponga usted lo que quiera. No, pero que fue alentada y permitida por la administración norteamericana de Biden. Fue alentada y permitida. Entonces, ¿cuál es la salida? Es decir, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que debemos procurar? ¿Qué salida positiva tiene Ucrania? ¿Y cuál es el interés de Estados Unidos? Estados Unidos no va a poner fin a la guerra ni va a prolongarla. No está en sus competencias. Estados Unidos lo que va a hacer, lo que va a revisar, lo que está revisando es su papel en esa guerra, ¿verdad? Y lo que yo no entiendo es por qué la Unión Europea, yo no estoy del todo de acuerdo en lo que ha dicho usted, pero la Unión Europea no ha querido ganar esa guerra, o no ha querido que Ucrania gane esa guerra. Es decir, ¿qué debería haber hecho la Unión Europea para que Ucrania ganara esa guerra? Bueno, pues un abanico importante de cosas, desde participar directamente en ellas, sé que esto seguramente es una barbaridad, estoy solo exponiendo las posibilidades, hasta cortar todo tipo de relación económica con Rusia, hasta, hasta cualquier otra cosa. Y lo que ha hecho verdaderamente es mantener una guerra. Lo último que voy a decir, se están poniendo comparaciones con el 38, con la conferencia de Múnich, que dio concesiones a la Alemania nazi y que se considera que, bueno, pues que lo que provocó fue el predominio de Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, es más fácil evitar que empiece una guerra que terminarla. Quiero decir, cuando para evitar que empiece una guerra es cuando hay que ser muy, muy, muy duro, especialmente duro, cuando hay que amenazar, cuando hay que decir, cuando hay que amenazar con los males del infierno, porque esas amenazas son las que están dirigidas a que no empiece una guerra. Ahora, terminarla no es tan fácil, porque no hay un fin bueno para una guerra que ha durado 3 años en las que ha habido daños en todos los lados. Es decir, Rusia podría haber evitado comenzar la guerra hace 3 años si se hubiera planteado pues una serie de amenazas ligadas a una negociación, no lo sé, lo que fuera, ¿no? Podría haber sucedido, no digo que fuera seguro que sucediera. Ahora, Rusia no va a aceptar, igual que Ucrania, un fin de la guerra en el que no tenga una victoria al menos simbólica o el que no tenga concesiones claras que un dictador salvaje como Putin pueda vender a su pueblo, porque ha habido mucho sufrimiento, mucha represión, muchas cosas, ¿no? Entonces, terminarla no tiene un fe. Yo recordaba ese maravilloso libro de historia, el segundo mejor libro de historia que se ha escrito después del de don Luis del Pino, Tiempos modernos, en el cual describía, hace muchos años que no lo leo, pero que describía una escena después de la Segunda Guerra Mundial en que había un baile en la embajada norteamericana, creo recordar, en Polonia, y había una señora bailando y tal, y decía, ¡ay, qué bien todo! Y entonces decía la señora, porque claro, qué bien, no ha terminado, porque esta guerra era por Polonia, ¿no? Claro, nadie recordaba que la Segunda Guerra Mundial empezó, digamos, por Polonia. ¿Cuál es la guerra que se está librando ahora? Quiero decir, ¿cuál es la guerra que está librando Trump? No digo los ucranianos. ¿Cuál es su guerra? ¿Ucrania? No.
Su guerra es el interés de los Estados Unidos y el avance chino y de otras potencias para dominar el mundo en las próximas décadas. Y con este discurso que ya habrá ahuyentado a la mayor parte de la audiencia, doy comienzo al año de Trump. Espere que lo compruebe. No ha ahuyentado a la mayor parte de la audiencia. Tampoco ha sido Bueno, voy a intentar ser un poquito más breve que así. Sí, lo siento. A ver si lo consigo. No, es una broma. A ver, yo creo que aquí hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Muchos de los análisis se establecen pensando que son decisiones estrictamente personales de Trump y de Putin. Bueno, eso es discutible. Sí. No creo que nadie nunca de manera en el mundo, a esa escala política, nadie decide por sí mismo y menos caprichosamente. Otra cosa es que haya errores y que haya confusiones. Las formas son de cada uno, las formas, sí, por supuesto, pero no la estrategia, efectivamente. La estrategia, y entonces estamos ante placas imperiales. Eso no hay que perderlo de vista. La placa imperial... Dicho esto, entre los imperios, si hay que elegir, vamos, yo estoy en el imperio que representan los Estados Unidos, pero perdón, para allá. Bueno, España está en ese imperio desde los años 50, o sea, para ir situándonos. O sea, España está en la órbita estadounidense desde hace 7 décadas. El año 53, incluso un poquito antes, ya están esos pactos establecidos. Eso no hay que perderlos de vista. Pero es que aquellos Estados Unidos operaban en un mundo geopolíticamente muy diferente al actual. Rusia, aunque se parezca en algo, no es la Unión Soviética, porque no tiene esos satélites. ¿Qué ha pasado durante estas 7 décadas? Que ha emergido, efectivamente, otra potencia muy importante llamada China, de la que no se acuerda nadie en este conflicto, nadie la nombra. Yo en todos los análisis que he hecho, con mayor o menor finura, siempre trato de aludir a China, porque no es creíble que una potencia de semejante escala esté al margen de todo. Es un invitado discreto que está ahí al fondo, ¿no? El eje Pekín-Moscú, por hablar así en terminología casi de la Guerra Fría, es un eje que no conviene probablemente a Estados Unidos. Y entonces creo que por ahí pueden ir los tiros. Quiere romperlo, claro. Pueden ir los tiros. Por otro lado, Europa. Bueno, es que aquí con Europa hay una tremenda fascinación en España, por ejemplo. Con la Unión Europea. Con la Unión Europea, sí, es verdad que yo mismo me equivoco. Es decir, Europa no es la Unión Europea. Y de hecho, es un conjunto de países. Gustavo Bueno hablaba de que era una biocenosis, era una lucha por la vida entre naciones. Y así creo yo que es. Es decir, Hungría no es Europa, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro. Aquí estamos ante proyectos de disolución nacional o de afirmación nacional. Eso es una pugna que se está dando en Europa. Y cada nación tiene unos intereses muy concretos. Por ejemplo, España tiene un problema que se llama Marruecos. Ayer se descubrieron unos túneles que comunican Marruecos con la ciudad españolísima de Ceuta. Eso es un problema que nos acucia mucho más a nosotros que lo que ocurra en aquellas tierras lejanas, ¿no?, de Ucrania. Es decir, que se tiende a confundir la Unión Europea con un macroestado. No hay tal. Entonces, lo que hay que analizarlo es con una perspectiva nacional, que además hay que conjugar de algún modo a otra escala en la cual España no participa por nuestra debilidad, con las estrategias que está siguiendo el imperio norteamericano, que se la está jugando. O sea, las acciones que ha emprendido, de carácter a lo mejor retórico al principio, y con exageraciones como todo el mundo, como todo el que va a negociar, Donald Trump, creo que encajan pues con la reacción a un imperio que se está viendo amenazado por potencias emergentes. Dentro de unos años, si seguimos en esta tertulia, pues a lo mejor hay que empezar a hablar de la India, que ahora mismo nadie se acuerda de ella, pero como tiene esa potencia demográfica, esa potencia tecnológica, pues será un invitado que veremos qué papel juega. De hecho, ya Estados Unidos yo creo que está estableciendo contactos con esa gran plataforma llamada India. Entonces, yo creo que este es el análisis que hay que hacer con menos apasionamiento, dándonos cuenta de que estamos, ya digo, en una pugna entre placas de amplia escala y que España tiene que defender sus intereses. Claro, en esa pugna es posible que Ucrania sea una víctima, claro, digamos, colateral. En fin, no quiero
no quiero calificarlo. No quiero calificarlo porque, repito, sigo diciendo, lo que ocurrió hace 3 años es que existió una invasión, y no solo una invasión, sino que un intento de conquistar el país y de instalar un gobierno títere, que fue el golpe inicial que dio Rusia en Ucrania. Por cierto, estrategia más vieja que el mundo. Que esto no lo he inventado. Sí. Quiero decir que esto es desde que el mundo es mundo. Sí, pero la colocación de peones prescindibles en estrategias de amplia escala. Sí, pero que no es justificable, vamos, no ya solo por el fin, sino también por los medios, ¿no? Pero efectivamente la guerra que se está librando es otra. O sea, yo tengo, si estamos discutiendo del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania, yo tengo el completo deseo de que la guerra termine con la expulsión definitiva del invasor, no porque tenga derecho o no tenga derecho, o porque haya habido discriminación o no de rusófonos en el Donbass o no. No. Yo ni siquiera entro en esto. Yo cuando he tenido discusiones con gente que pensaba esto, yo decía, es que me es igual. Me es igual, incluso si tuviera razón, me es igual. Es que un país no puede hacer lo que ha hecho Rusia a otro país. Un país soberano no puede invadir. Ni siquiera, en mi opinión, si esas razones que alega, con las que yo no estoy de acuerdo, ni siquiera si fueron ciertos. Entonces yo tengo las ganas. Eso es posible. Es posible que la guerra acabe con una expulsión definitiva de territorio ucraniano de Rusia. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que lo posible es, valga la redundancia, el posibilismo. Es decir, que probablemente, porque claro, también estamos pensando, o sea, también hay que tener en cuenta la sangría que ha padecido Ucrania. Ucrania está devastada. Hay una generación de ucranianos aniquilada. Entonces, ¿puede continuar Ucrania y con qué apoyos? ¿Y hasta cuánto tiempo esta situación? Porque claro, la escala de los países es muy diferente. Entonces, a lo mejor lo prudente es parar y buscar ya un acuerdo. Porque sí, evidentemente, podemos hablar aquí de condenas o no condenas, que no deja de ser también retórica, pero yo me estoy acordando de Don Quijote, ¿no? Cuando decía, el discurso de las armas y las letras. Sí, las armas sostienen a las letras, es decir, a las leyes. Y lo cierto es que el avance ruso, que se puede condenar o no condenar lo que se quiera, está ya es prácticamente estabilizado. ¿Qué puede hacer Ucrania? ¿Seguir en esa batalla que tiene muy perdida? Claro, yo creo que casi por prudencia política debe a lo mejor establecer un parón. O quizá el mundo debe obligar. Un momento, ¿va usted a responder a don Iván? Pues será después de la pausa. El Toro TV también es Radio Libertad. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles, azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Asís Timmermans, ¿iba usted a responder a don Iván Vélez? No, bueno, quiero decir, ya ha sido tan abrupta su interrupción que se me ha olvidado. No, pero lo que sí quería decir es que otro de los aspectos del problema, que no es menor y que se ha esgrimido, ¿no?, en contra de lo que está haciendo los Estados Unidos, es el sistema de incentivos que está creando. Es decir, si se está incentivando, si se está premiando la invasión o la agresión por parte de un país, de un tercer país, ¿no? Es decir, si se está incentivando o premiando que la Rusia dirigida por Putin, haya invadido Ucrania. Yo creo que esto se debe de evitar, o sea, quiero decir, yo creo que esto tiene que estar en el debate, es decir, Rusia, cualquier país debería sufrir claramente las consecuencias de haber roto la paz internacional, de haber utilizado la fuerza bruta para hacerlo, ¿no? Volvemos a entrar en el campo del posibilismo. Eso, ¿cómo se puede hacer? Se supone que esa desincentivación había sido la política mundial y en particular la política europea en los últimos 3 años. Pero es que el problema, claro, yo invito a cualquiera de nuestros oyentes que pregunte iba a decir que pregunte a ChatGPT, porque es la única que yo torpemente sé utilizar, pero bueno, que busque o que pregunte al ChatGPT cuáles son el porcentaje, por ejemplo, de compras de gas natural de España a Rusia hasta el año 2024. Verá que si con el gobierno de Rajoy, no tengo los datos intermedios, pero con el gobierno de Rajoy aproximadamente el 8% del gas natural se compraba a Rusia por parte de España. Creo que aumentó algo en la época Zapatero, pero en este momento se ha más que triplicado. Estamos hablando de un 26% aproximadamente del gas natural que se compra a Rusia. Bueno, quiero decir con esto, Rusia está siendo verdaderamente castigada. ¿Existe un sistema de incentivos que haya...? El 21%. Yo he visto otros datos, pero bueno, en todo caso, sea más que... Pasa sea más que duplicado. 10 veces más. Bien, se ha creado, y como eso otras cosas, o sea, quiero decir, se ha creado ese incentivo inverso, se ha desincentivado la agresión, pues yo creo que no. Entonces yo creo que la Unión Europea tiene que ver qué hace. Repito, estamos juzgando este tema. Se ha duplicado, que he hecho yo mal la cuenta, sí, se ha duplicado. Se ha más que duplicado, sí. Pero bueno, la Unión Europea tiene que ver cuál es la propuesta que hace. O sea, si la propuesta que hace es ganar la guerra, tendrá que ganar la guerra a Rusia. Tendrá que poner los medios para ganar la guerra a Rusia. Yo no digo una... Sí. No, pero lo que pasa es que a mí eso de ganar la guerra a Rusia, bueno, claro, pero y a la vez le estás comprando el gas. Es que claro, es una contradictoria. Y luego, por otro lado, lo siento, pero claro... Ya lo encabeza esto Macron, me remito al siglo XIX, que es el siglo de Don Luis del Pino, casi parece una reedición de algunos sueños ya un poco trasnochados. ¿Quién pone la carne? Claro. ¿Quién pone la carne? Esa es la cuestión. Claro, tú no puedes ganar una guerra rusa con es decir, yo leo mucho a Martín Tuitero, Tuitero con un conocimiento muy profundo de la guerra en Ucrania, y las cosas no son exactamente como parecen. O sea, de hecho hay una cosa, no se ha comentado en su momento, pero probablemente una de las causas de la agresión rusa había sucedió porque el ejército ucraniano estaba incrementando su potencial brutalmente. Y no lo digo como una crítica, al revés. Quiero decir que Rusia tenía la sensación de que si no agredía a Ucrania en el año 2021-22, posteriormente no iba a tener capacidad. Es decir, el ejército ucraniano ha tenido un comportamiento muy importante, con todas las ayudas que sea, muy importante, quiero decir, haciendo frente al gigante ruso. Lo que pasa es que ahora mismo es una guerra de desgaste. Es una guerra con posibilidades de ser ganada.
No lo sé, es posible, pero desde luego no solamente con los recursos ucranianos. Sí, es posible con la carne que ucraniana. vayan soldados conquenses, abulenses, O si van de soldados Lyon, conquenses, como tú y yo sabemos, de Lyon, arrasan con todo. de Múnich, pero van a ir, es que esa es la cuestión. Ya. Es que aquí estamos todos en una especie de toreo de salón. Yo haría. No, Claro. pero es que la guerra conlleva muertos, conlleva gasto, conlleva, mucho dolor. ¿Quién está dispuesto a eso más allá de decirlo en una mesa? Yo sí soy, debate. yo sí soy partidario, o sea, teniendo en cuenta, digamos, una cierta moral internacional, yo sí soy partidario, repito, de una victoria total, total me refiero en la guerra sobre Rusia. Ahora, repito, si lo que quieren es de... Pero ¿cómo? No, ya, hombre, si yo lo supiera no estaría aquí. Sí, pero lo que quiero decir es que si la gente lo que quiere escuchar en cualquier radio, en cualquier televisión es que qué malo es Donald Trump y Vance, por cierto, Vance, un personaje, J.D. Vance, es un personaje apasionante y fantástico, en mi opinión, al que aconsejo leer, no digo ya su novela, su libro, perdón, el Hillbilly, sino sus escritos posteriores que me parecen apasionantes. Pero bueno, dicho esto, no se trata, si alguien quiere decir, bueno, es que Trump es un bestia, pues sí, que es un tipo soberbio, que es lo que sea, todo lo que quieras, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de qué está haciendo Estados Unidos en búsqueda de su interés personal. ¿Tiene Estados Unidos la obligación de seguir financiando la guerra en Ucrania? No. O sea, qué es lo que digamos permitiría exigir a Estados Unidos que financie la guerra en Ucrania? ¿Una cuestión moral? No, es que el mundo no se mueve, el mundo se mueve por intereses muy prosaicos. El interés es otro. Y luego otra cosa que yo quiero también, y casi con esto terminaría mi comentario al respecto. El mundo, insisto, ha cambiado en estas 7 décadas. Todas estas naciones que surgieron de la fragmentación de la Unión Soviética pueden ser una especie de diques contra esa Rusia siempre pretendidamente amenazante, pero está por ver que se pueda mantener constantemente esa situación. Entonces, Estados Unidos busca, voy a decir una obviedad, pero es que no se me ocurre, que vengan las gentes más sutiles a completar este comentario. Estados Unidos busca su propio interés. O sea, pretender que Estados Unidos sea el guardián de la moralidad del mundo, pues es una auténtica quimera. Estados Unidos tiene su interés. La OTAN surgió en un contexto muy concreto y no tiene por qué ser algo absolutamente eterno. Estados Unidos lleva alertando desde el anterior mandato, como mínimo, de Trump, de que no va a pagar siempre la fiesta europea. Entendiendo fiesta europea como establecer esa famosa zona de confort, la vieja Europa que tiene que estar protegida. Es que el mundo ha cambiado, es que los centros de poder han cambiado. Es que Pekín no existía a esta escala hace 80 años. Es que, como he dicho, la India tampoco. Es que los países se van fortaleciendo. La demografía también es un factor importante. Es decir, son muchas variables e incluso cosas que seguramente no conocemos. Y luego hay una cosa curiosa. Por cierto, es que si no lo digo reviento cuando está don Iván, es que es muy humilde, pero cuando está hablando de esos 70 años en que España entra en la órbita de los Estados Unidos, ¿no? Hay un libro curioso, yo lo califico como curioso, escrito por un tal Iván Vélez, que se llama Nuestro hombre en la CIA, creo recordar su título, y es un libro curioso, porque va mucho o bastante. Es un libro que habla de la estrategia imperial americana, en este caso en el ámbito ideológico. Sí, yo discrepo de muchas cosas pero las cosas que escribe son muy interesantes y muy curiosas y yo las aconsejo mucho. ¿Cuál es el interés de la Unión Europea en este momento, de los países de la Unión Europea? Es decir, cuando vimos esa foto, en mi opinión, patética de los dirigentes en la mesa con Ursula von der Pony y con Pedro Sánchez, etcétera. ¿Cuál es el interés? O sea, el interés es de un bienestar de los ciudadanos europeos, que parecería algo loable. El interés es de una no lo sé, de una paz en Europa, de unos valores de libertad individual y libre mercado, que son los que dieron lugar y los que impulsaban a la Unión Europea. Yo no lo sé, es decir... Le impulsó el carbón y el acero.
que no tiene nada de moral, tiene algo de muy tangible. Bueno, también, a mí, claro, lo ves como discrepamos. Yo cuando hace años se decía que había que reformar la Unión Europea porque no iba a ser solo una Europa de comerciantes, yo decía al revés. Yo lo que quiero es que la Unión Europea sea fundamentalmente una Europa de comerciantes. No tengo ningún inconveniente. Yo lo que niego a estas horas que son las 9 y 12 minutos es que Europa sea un macroestado. Eso es mentira. Claro. Y como no es un macroestado, no tiene un macroejército. Como no tiene un macroejército, no tiene los intereses estrictamente comunes. Y lo que le hace falta a un español no es lo mismo que le hace falta a un, no sé. Lo que quiero decir es que un italiano. en esa mesa estaba Macron. Bueno, ¿cuál es el interés de Macron? Pues el interés de Macron de Francia. No lo creo. Igual que el de interés de Sánchez no es España. El interés de Macron es su propia supervivencia, supervivencia personal. Pero Francia, ojo que se nos olvida, Aquí estamos todos pensando siempre en esta idea de la Europa sublime. Francia tiene el control de muchísimas finanzas africanas, es decir, tiene todavía restos de su imperialismo colonialista. Entonces, claro, aquí ponernos exquisitos con Francia. Si yo lo que decía es que ¿cuál es el interés de esa? Estamos llenos de ¿Cuál es el interés de esa mesa? Cuando planta cara a los Estados Unidos. No planta cara. Pero primero están encantados porque el monstruo, esa creación de un monstruo contra el que puedas, esa creación del enemigo exterior, en esa creación del enemigo exterior, Trump es el perfecto muñeco para echarle las culpas, ¿no? Trump se ha comido mis deberes, que diría que ¿no? El hámster se ha comido mis deberes. Bueno, pero ¿cuál es el interés de cada una de esas personas? Desde luego, el de Macron, independientemente de los intereses propios de Francia, el de Macron es claro, es decir, pues el jugar otra vez a ser el Napoleoncito de un tipo que está cayendo. Pero ¿Cuál es? Así es una breve interrupción. No. Tú has dicho que no debemos caer en la tentación, me parece esto una misa, de atribuirlo todo a intereses estrictamente personales. Que los hay, no se pueden eliminar de la ecuación. Es decir, Trump tiene los propios, Putin los suyos, Sánchez los suyos, Macron seguramente los suyos, pero que hay unas corrientes de las cuales no se pueden desviar absolutamente. Entonces, pretender que Macron va al margen de los intereses de una Francia, que es un Estado centralista con ramificaciones en toda África, es mucho suponer. Lo que preciso es cuál es el interés de Sánchez o de Macron o de cada uno de esos cuando se sientan en esa mesa, al sentarse en esa mesa. Yo creo fortalecer el colectivo que en la mesa. El de Sánchez, sin más, su propio ego, porque ni siquiera estaba invitado a esa mesa. O sea, Sánchez no estaba ni siquiera convocado a esa reunión y inmediatamente... Bueno, Sánchez es verdad que hace una política, para que veas que estoy de acuerdo contigo en cosas, en algunas, como es lógico, no, en bastantes. Sánchez no tiene una defensa de la nación española, eso es una cosa evidente, no hay más que darnos cuenta de lo que ocurre con Marruecos. Sí. Me permite usted que recuerde un chiste para explicar todo esto. Un presidente francés visita España. Un presidente español visita Francia, le recibe el presidente francés en su residencia privada de 3.000 metros cuadrados, con lacayos con librea, una cuadra con 10 caballos, 5 Rolls Royce a la puerta. Entonces el presidente español le dice: hombre, no me dirás que esto sale del sueldo oficial. Y dice: hombre, por favor, ¿ves esa macroautopista allá al fondo? Sí. Dice: pues de eso, el 10% para la buchaca. Y dice: muy bien. Al cabo de un año, el presidente francés devuelve la visita al presidente español, que le recibe en un casoplón el triple de grande que el del francés. En vez de 10 lacayos con librea, 35 lacayos con librea. En vez de una cuadra con 10 caballos, una cuadra con 150 más 10 cabras. Y en vez de 5 Rolls Royce, pues 12 Maseratis, 4 Porsches y 6 Rolls Royce. Y dice el presidente francés: hombre, no me dirás que esto sale del sueldo oficial. Y el presidente español señala a lo lejos y dice: ¿ves esa macroautopista allá al fondo? Dice el presidente francés: no. Y dice: pues de eso el 100% a la buchaca, ¿no? Bien. Bueno, pero, esa es la diferencia, que un presidente francés alinee sus intereses personales con los de su nación, es decir, que trate de defender los intereses de su nación y de paso sacar tajada, entra de lo explicable. Que son cosas, ¿no?, conjugadas a veces o complementarias, pero insisto, Francia siempre ha tenido una estrategia más o menos visible. No digo porque el franco cefa
mucha gente ignora su existencia. Es un control de las finanzas africanas. Eso por un lado. Macron sí tendrá sus ínfulas, hasta si nos ponemos ya en clave muy psicologista, y alguien dirá, bueno, siempre estamos con el psicologismo. Hasta los temas de Napoleoncito, de temas de escala también tienen que ver, y ya creo que la gente me está entendiendo. Sí. El problema es que España no tiene ninguna estrategia internacional. No la tiene ni con Hispanoamérica, porque no la tiene, porque está todo fragmentado, y en Europa pues es como pedir perdón por existir y por favor que me acojan en su seno. Sí, pero... y ese es un problema de fondo, porque España tiene unas amenazas muy concretas. Y yo no veo, vamos, yo como español, yo hablo como español, yo no sé si tendré que empuñar algún arma en un conflicto bélico, quizá por mi edad ya no, Dios no lo quiera. Como decían los ilegales de la edad a la que se va la guerra, pero hombre, combatir en unas taigas o como se llaman esas tierras ucranianas, teniendo el problema que tenemos al sur de España, teniendo cosas absolutamente anómalas e inaceptables en la sublime Europa, como el Peñón de Gibraltar, o las amenazas que hay sobre Ceuta y Melilla. Lo de los túneles, insisto, es un verdadero escándalo. Aquí no PP y PSOE, que son los más europeístas del mundo mundial, no han dicho ni mu. Estamos hablando de túneles que conectan el reino, el sultanato marroquí, con unas ciudades que son tan españolas como Alcorcón o como Móstoles. Sí, entonces, eso es lo que nos debemos dar cuenta los españoles, que es nuestra nación la que está amenazada por enemigos externos y, lo que es peor, internos, que son los que apoyan, que es en los que se está apoyando Pedro Sánchez. Y esto lo quiero denunciar todos los días, con amnistías, con inversiones lingüísticas, con un montón de cosas que no nos deben distraer, porque además nadie va a ir allí a ese frente seguramente. O sea, hay un problema claro, que es que en la conquista del mundo por parte de bloques ideológicos y el planteamiento comunista. Alguien me dirá, también el planteamiento capitalista. Bueno, no es lo mismo, pero el planteamiento comunista es la conquista del mundo como esencia. Todos los imperios. Como esencia ideológica. No estoy. El imperio católico español, católico significa universal. Sí, pero no y querían recubrir el planeta entero. Sí. Lo que pasa es que así eso es una idea límite, eso nunca se va a lograr. Bueno, pero vamos a ver. A lo que voy es que en la conquista del mundo en el siglo XX, en este largo siglo XX, bueno, digamos que estamos en el siglo XXI, por parte de los imperios comunistas, se produce un cambio cuando esa conquista por parte, pues extendiendo la lucha de clases o la conquista militar, etcétera, pasa a hacerse de otra manera, que es con la guerra cultural, con la financiación por parte del narcotráfico. Por cierto, hay unas obras últimamente interesantísimas sobre cómo explica la alianza entre los regímenes comunistas y las redes de narcotráfico. No creo que estemos. Perdón, pero yo creo que Putin no es. Déjame. No estoy hablando de Putin, estoy hablando de China, pero déjame solo terminar el argumento, que lo termino muy brevemente. En todo esto se ha producido una compra. Me dirás, también sucede antes, pero ahora más, una compra de las élites políticas. O sea, yo no tengo ninguna duda de que las élites políticas españolas, de los que gobiernan en España, en una gran parte están comprados o al servicio de potencias extranjeras. Por supuesto, me estoy refiriendo a Marruecos. Por supuesto, el lobby español, el lobby marroquí, el llamado lobby marroquí en España, tiene mucho que ver con los intereses de Marruecos, pero también los intereses chinos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que gran parte, parte de los dirigentes españoles son lo que parecen. Es decir, que Álvarez coloque a su mujer, aunque luego fuera a otro lado más rentable, que Álvarez coloque a su mujer del número 2 de Huawei en España, tiene que ver con los intereses chinos. Y otras muchas cosas, como la financiación de Zapatero, de su lobby en la calle Velázquez, de su lobby pro-chino, etcétera, tiene que ver con esto. Y parte de la dirigencia del Partido Demócrata en Estados Unidos ha estado directamente al servicio de los intereses chinos. Esto, te pongas como te pongas. Entonces, no me pongo de ninguna manera. No, te pongas como te pongas. Quiero decir, bien, entonces frente a esto se reúnen esta mesa de dirigentes de la Unión Europea. ¿Y cuál es el interés? O sea, plantean un tema moral. Yo me reúno porque el malvado de Trump ha traicionado a Ucrania, que es un mártir, etcétera. Yo repito, soy incondicional partidario
de la causa ucraniana, no porque me identifique plenamente con Ucrania, con su política, sino porque son los agredidos. Sino porque son los agredidos. Me dirás, sí, pero hay otras agresiones, pero es todo lo que sea. Pero eso vale, pero eso no es lo que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que está promoviendo esa mesa de la Unión Europea? No está proponiendo la libertad individual, no está proponiendo la paz, no está proponiendo el bienestar de los ucranianos ni de Ucrania. No está proponiendo nada más que un proyecto muy concreto, que es el proyecto actual de la Unión Europea, que es diluir las naciones, que es eliminar la libertad individual, que es adoptar la estrategia del decrecentismo, que es dominar cada vez más las sociedades europeas a costa del crecimiento, de la libertad, etcétera, etcétera. Y ese club yo lo rechazo. Quiero conquistarlo, pero lo rechazo, perdón. Pues si puedes, claro. Eso de conquistar siempre sí se puede. Hay que empezar. Vamos a ver. De todas formas, ese club que se abrazan, como muchas veces la metáfora de los boxeadores, ¿no? Cuando se abrazan, que están los dos casi a punto de caer y los dos abrazados se sostienen. Puede que esa es una imagen ilustrativa de esa mesa. Es decir, sostengamos esta situación. Ojo, porque en Europa está ocurriendo otras muchas cosas simultáneamente. Es decir, todo este mundo demonizado por los medios de comunicación alineados con ese poder, que por cierto son de un servilismo con ciertas emanaciones ideológicas estadounidenses tremendo. Yo hablo del wokismo y de otras desviaciones ideológicas. Se tiene que sostener unos en otros, porque la realidad es que en casi todas las naciones europeas están surgiendo corrientes patrióticas que defienden las naciones concretas y soberanas, que es de lo que se nos olvida, porque esas libertades, te las dan las naciones a las que perteneces. No hay una libertad supranacional, que yo sepa no existe. Y si existiera sería porque existiría un Estado de mayor escala que no existe. Las libertades las garantizan los parlamentos nacionales, que son los elegidos por la población. Pero no lo garantiza un mundo. Sí, eso no es una verdad. Una nube que está por encima de las naciones. Las libertades de un español se las otorga la nación española y las leyes españolas. Y entonces los españoles tienen que decidir o, como dijo aquella luminaria de la derecha española, o entregar toneladas de soberanía o dejar de entregarlas y luchar por nuestros intereses. Eso no es una verdad absoluta que el patriotismo implique la libertad. Por supuesto. Yo no tengo. Depende, claro, quiero decir, yo no tengo ninguna duda de que la idea de España, no digo la realidad de España, sino la idea de España es una idea que promueve la libertad de sus ciudadanos, y lo pienso de la España de ahora y de hace 5 siglos. ¿Vale? Esto es complicado, espera, pero yo soy un gran defensor. A ti que te voy a contar de lo que movió la conquista de la Nueva España y de muchas otras cosas. Pero dicho esto, pero así es un momento, un inciso. Vamos a ver. Y yo, que evidentemente yo no me voy a, solo faltaba, ¿no?, a estas alturas de la película. Claro que España promovió unas libertades, pero vuelvo otra vez al crudo realismo político. Las libertades solo las puede garantizar las armas. ¿Sí? Esto, claro, en los oídos piadosos de la izquierda española irenista y pacifista y globalista. ¡Ay, por favor, qué belicismo! Que ayer, por cierto, me parece que ayer espero que no sea una nueva mentirosa, por no decir fake news, que es una cosa paleta, ¿no? Creo que fue Yolanda Díaz, que quería un aumento del ejército, pero que no sea para fines belicistas. Pero solo que no sea para que veamos ya el nivel pero para tocarte un poco las pelotas, te diré que Adam Smith ya decía que Adam Smith escribió, déjame decirte la frase, que la seguridad era condición para la prosperidad. Claro, de las naciones, decía Adam Smith. No se nos olvide, cuidado, libertad de las naciones. Sí, bueno, pero lo que quiero decir es que el discurso que yo animo a todos los que han escuchado, es que pasan las cosas tan rápidamente. ¿Por qué no citas a autores españoles escolásticos? Déjame, los cito con frecuencia. Déjame que diga que aconseje, por favor, escuchar el discurso. Son solo 15 minutos de discurso, 16 minutos de discurso de J.D. Vance en la conferencia sobre seguridad en París. Múnich. Perdón, de Múnich, es verdad. Antes estuvo en París en la inteligencia artificial, que el discurso también fue estupendo. Que escuchen ese discurso, porque ese discurso a mí me parece impecable, de un hombre que no es en absoluto soberbio, que es un hombre muy humilde, pero muy sólido, y que lo que dijo, es decir,
ofenderse porque alguien está dando lecciones morales me parece un poco vergonzoso. Ese discurso, por favor, escúchenlo. Identificar el wokismo con Estados Unidos o el wokismo con el liberalismo, o lo que sea, no digo que lo hayas hecho, pero que se hace muchas veces, y sin embargo ahora recuerdo que en la embajada norteamericana, como ha recordado esta mañana en España, como ha recordado esta mañana un prestigioso director de un programa de radio, ha sido usted, me parece, don Luis del Pino, la embajada norteamericana... No, si era prestigioso, no era yo. La embajada norteamericana en España ha pedido a sus proveedores que certifiquen que no están siguiendo en su política empresarial normas de estas de inclusión y diversidad. Pero no me podrás etcétera, negar, así no me podrás negar, porque a mí esto ya sí que me hace bastante gracia. Gran parte de los sectores llamados progresistas, un término que podrían definir, porque no hay quien se aclare qué querrá decir eso, ¿no? Han estado alineados durante lustros, ya no diría décadas, con toda esa ideología emanada de las universidades norteamericanas. Entonces son anti-yanquis, pero con el discurso, con la papilla ideológica bien digerida. La escuela de Frankfurt. Bueno, siento interrumpirles, creo que ya hemos hablado suficientemente del tema y hoy tenemos que dedicar una parte de la tertulia a lo que es pues la exclusiva del día, que la trae The Objective. Realmente brutal. Les recomiendo que entren en The Objective y lean esta información que es, si no me equivoco, pues de nuestra queridísima Ketty Garat y de nuestra no menos querida Teresa Gómez. Ábalos escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Brutal las fotografías y la exclusiva. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a comentarlo. Bueno, 9:32 minutos, 8:32 en las Islas Canarias. Les quiero hacer un anuncio. Hoy hemos tenido récord de audiencia en streaming. Se ve que los temas que tratamos interesan. Bueno, y además este programa pues cada día tiene más oyentes a través de las múltiples vías que tenemos. Y por cierto, les anunciaremos pronto pues expansión de esas formas que tienen ustedes de oírnos. Segunda cosa que quería decir, ha entrado don Gonzalo Alonso en el estudio. Buenos días. Buenos días. Ya adivinarán ustedes para qué. Pues para decirnos a quién le ha tocado, quién ha resultado hoy agraciado en el sorteo. Lo primero de todo, esto es un sorteo un poco aleatorio, porque ayer, el lunes dimos un jamón, ayer otro, el martes otro. ¿Hoy cuántos jamones vamos a dar, don Gonzalo? Hoy es el día que más vamos a repartir, 10 en total. 10 jamones sorteamos 10. Hoy, hemos sorteado hoy 10 jamones. Toma ya, yo sigo sin entender los criterios. Me ha dicho un pajarito que esto es para celebrar la victoria de ayer del Madrid, o más concretamente para celebrar la eliminación de Guardiola, que es algo de lo que cualquier español de bien debe alegrarse. Así que 10 jamones. ¡Qué barbaridad! Don Gonzalo, ¿quiénes han sido los agraciados? Los agraciados son, como son tantos, de Madrid son 3. Ángel Torres Montoro, Lucía Álvarez del Manzano, Lina Barragán Hernández. De Móstoles, Guillermo Vázquez Ramón. De La Rioja, Santiago Zórzano Martínez. De Tres Cantos, Javier, no sabemos el apellido. De Elche, Ana Romero Úbeda. Del Campello, Alicante, Ana Candalija Ferrán. De Alicante, José Luis Saiz. Y de Segovia, Rafael Garrido. Pues muchísimas felicidades a todos los premiados. Antes ha venido por aquí uno de los agraciados de uno de estos días pasados a recoger el jamón y he tenido mucho placer en saludarle. Bueno, ¿y cómo puede estas 10 personas que hoy han ganado un jamón, cómo pueden ustedes ganar uno? Pues es muy fácil, o sea, es gratis apuntarse al sorteo. ¿Qué tienen que hacer, don Gonzalo? Entrar en la página web de sorteo radiolibertad.es, rellenar nombre, apellidos, código postal y correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias, don Gonzalo, por las buenas noticias que siempre nos trae. Fíjense qué cara de sonriente tiene don Gonzalo todo el día. Normal, el que reparte regalos pues se siente satisfecho, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy felicidades a doña Ketty Garat, a doña Teresa Gómez y a The Objective por
esta impresionante exclusiva de hoy con fotografías adecuadamente censuradas, no se alarmen, incluidas. Titular de The Objective, abriendo en portada: Ábalos escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Tremenda exclusiva y tremendo además el día en que se hace, que es cuando Ábalos tiene que ir a declarar como imputado en el Supremo, ¿no? Pues es que además esa no quiero, en fin, regodearme en estas cosas, pero esa lista que salió de cobros de Jessica que le pasaba por correo electrónico, y entonces, claro, cuando cada día que le acompañaba a un sitio 1.000 euros o 1.200 euros, no me acuerdo exactamente, entonces claro, había días que decía en casa 500, entonces claro, uno no sabía si es que se había quedado dormido ese día o es que era solo otro tipo de trabajo, en fin, es un cosa, pero el problema de esto no es ya la anécdota, sino que el hecho de que la convicción, la certeza de que los españoles, de que con los impuestos estamos pagando prostitutas y cocaína para políticos socialistas. Esto suena muy así, pero es que si el director general de trabajo de un gobierno del Partido Popular, de cualquier partido que no fuera el PSOE, si el director general de trabajo hubiera sido condenado, entre otras cosas, por utilizar fondos de los ERES para comprar cocaína, es que habría tumbado al Partido Popular, y sin embargo el director general de trabajo del Partido Socialista de la Junta de Andalucía ha sido condenado por eso, ¿no? Y Ábalos es un vividor que todo el mundo sabía, o sea, yo no sabía los detalles, yo no sé si vosotros los sabíais, pero todo el mundo sabía que Ábalos tenía una vida familiar en la cual ayudaba a sus exmujeres y a sus exparejas, y cómo lo hacía, entre otras cosas, con la creación de ONGs cuyo objetivo fundamental era sostener la vida de sus exparejas, y parece ser, por lo que se ve, que también las mansiones del propio Ábalos. Bueno, ¿qué comentar? Pues hombre, se pueden hacer muchos chascarrillos, desde luego. Casi de la copla que hay ya de ni cariño como el mío, que lo tengo repartido y tal, ¿no? Tiene muy repartido el cariño. Pero bueno, más allá de las bromas, pues sí, esto es increíble que con dinero público se financien este tipo de actitudes, además con un catálogo. Es que ya, bueno, es de un mercantilismo, si se me permite, verdaderamente atroz, ¿no? Pues nada, ahí está Ábalos en el centro de la diana. Creo que ayer dijo que la cosa va a subir de nivel. Bueno, pues hombre, como hay muchos tipos de corruptelas, yo siempre defiendo en esta tertulia machaconamente y en todos los sitios a los que voy, esto es una corrupción de libro, ¿no? Una corrupción, claro, no se puede emplear dinero público para pagar servicios sexuales, por decirlo finamente. Pero no nos olvidemos. Este miembro destacadísimo del PSOE es miembro de una organización en cuya cúspide está un señor que ha indultado y amnistiado golpistas. Claro, eso es la peor corrupción. Es todavía peor. Esa es la corrupción de la nación. Nunca lo olvidemos. Yo siento, pero además, como director de la Fundación de Naes, que por cierto me gustaría hacer un pequeño anuncio, si hay hueco para ello, tengo que... El micrófono es suyo. Pues el micrófono es mío. Pues mañana en el Congreso de los Diputados pueden entrar en nuestra página web para ver los detalles. Vamos a celebrar una jornada junto con el grupo parlamentario de Vox, lógicamente, y una serie de asociaciones de la llamada sociedad civil a favor de la libertad lingüística. Esta es otra forma de corrupción absolutamente denunciable y por la que una causa noble por la que luchar. La persecución que hay, lo hablábamos antes de la tertulia, del español, pues en Cataluña concretamente, pero en muchos otros sitios. ¿Quién la ha implantado, esta especie de tiranía lingüística? Dos partidos. Uno se llama PSOE y otro Partido Popular. Es que parafraseando... Pero bueno, volviendo al tema de Ábalos, pues claro, evidentemente es una corrupción gravísima, claro, y un escándalo. Y ya, por puro utilitarismo y posibilismo, otra vez vuelvo a esta realidad mía, o esta crudeza mía, a ver si es verdad que tira de la manta, porque queremos saber hasta dónde ha llegado el nivel de ponzoña, ¿no? Está diciendo, hacedme casito, que tenemos un pacto, pero me está fastidiando que habléis mal de mí. Bueno, y felicitar a los periodistas, Sí, señora. Ketty Garat y Teresa Gómez. Bueno, y por cierto, me perdonáis un paréntesis, estaba hablando yo del discurso de J.D. Vance y justo en ese momento veo que en The Objective hay un artículo de
de mi queridísimo y admiradísimo José Carlos Rodríguez a raíz del discurso de Vance. Y bueno, como todo lo que escribe José Carlos, aconsejo leerlo en The Objective, este artículo. No, pero porque parafraseando a Thomas de Quincey, yo estoy completamente de acuerdo con Iván. Es que lo de Sánchez es que, claro, empiezo indultando a criminales y pactando con criminales que dan golpes de Estado. Luego promuevo la discriminación lingüística para acabar financiando putas para mis diputados y al final digo tacos en el Parlamento y me meto el dedo en la nariz. Es decir, efectivamente. Memorias de un comedor de opio. Me recuerda a esa novela. Se empieza... Sí, pero eso no. Esta es una frase de Thomas de Quincey que no está en las memorias de un comedor de opio, sino el asesinato considerado como una de las bellas artes. Se empieza asesinando y se acaba faltando los modales en la mesa. Es que me parece que encaja a la perfección. Que yo soy poco anglófilo, pero... pero no eres... Nadie es perfecto. Pero sí. Entonces, efectivamente, o sea, resulta que hay la apariencia de que Ábalos financiaba con dinero público, porque esta es la acusación, vamos a dejarnos de tonterías, prostitución y otro tipo de cosas, ¿no? Pero es que la gran corrupción del Partido Socialista, porque Sánchez ha corrompido a todo el Partido Socialista y aparte del electorado español, la gran corrupción es colaborar con los peores criminales. Cuando sucedió el golpe de Estado en Cataluña y meses después, a mí había gente que me decía, hombre, tampoco han violado a nadie. Y yo decía, ¿cómo que no han violado a nadie? El delito del golpe de Estado, el delito que han cometido es muchísimo más grave que el de violación y por eso está castigado con más pena en los códigos penales. Es decir, lo que hizo Puigdemont, lo que hizo el nacionalismo catalán fue el peor de los crímenes. Y lo que ha hecho Sánchez y ha embarcado al PSOE y a gran parte del electorado español con él, lo que ha hecho Sánchez es el peor crimen, que es apuntalar su poder mediante un pacto que no solo incluye la impunidad de los peores criminales, sino devolverles al poder. Y yo quiero mandar un saludo a Carmen Álvarez Vela, porque me acuerdo que fuimos juntos a aquella o más personas, a aquella macromanifestación en Barcelona en la que se nos riñó. Hubo un señor llamado Borrell. El infame Borrell, sí. El infame Borrell riñéndonos, porque claro, cuidado, no movamos demasiado el avispero, no vaya a ser que las estructuras... De ahí a que se haya apuntalado el poder de Sánchez, el poder del PSOE, con los criminales, con los peores criminales, que son los golpistas. Por eso digo que esto que es chusco, además, claro, estas comparaciones con Torrente, que son muy recurrentes, valga el pareado, claro, son simplemente... un hilo de toda la soga esta de corrupción que no por casualidad la capitaliza el Partido Socialista Obrero Español. No olvidemos que el PSOE, o la empresa radicada en Ferraz, es quien ha construido la España actual, en gran medida. Y luego con la inestimable colaboración, casi a rueda, por utilizar el símil ciclista, del PP, que es incapaz de nunca plantear ninguna alternativa y que siempre acaba cediendo y apuntalando estas derivas o estas leyes que impulsa el PSOE, siempre apoyado con el nacionalismo catalán y vasco, socios también, por cierto, del PP. Yo quiero hacer una denuncia aquí hoy también. Tenemos al fugado al prófugo de la justicia española, que por cierto viene a España cuando le apetece o de vez en cuando darse un paseo por las Ramblas, pero el PP está simplemente con que le quitaran de la ecuación a este señor de Amer, deseando pactar con Junts. Eso hay que romperlo de una vez, porque va a favor de esta corrupción que estamos denunciando hoy aquí y que denunciamos sistemáticamente, que es el cercenamiento de los derechos de los españoles en su propia nación. Claro, si os dais cuenta, y volviendo al tema de las prostitutas sí, que era el que yo estaba intentando aquí comentar. Es que no hay mucho más. Yo cuido de sus intereses como director de este programa, don Luis. Volviendo al tema de las prostitutas, si os dais cuenta, la impunidad era tal que la corrupción del Partido Socialista empieza nada más llegar a la cúpula, esta gente, y además empieza
con todos los miembros de ese, ¿cómo se llamaba? De ese club del Peugeot 505 o del Peugeot 305. 309, es decir, no me acuerdo. Sánchez, Ábalos, Cerdán y todos Koldo. en el coche. Van todos en el coche. Entonces, bueno, es que eso del coche era mentira. O sea, yo creo que el suegro le estaba financiando una campaña. ¿Para qué sirve el dinero en una campaña en el que no hay publicidad? Pues imagínense ustedes para qué sirve el dinero de un suegro para lograr ser atendido. Pero bueno, Sánchez se convierte en una oficina de colocación de su hermano, en un promotor de Begoña para cosas para las que no está ni capacitada ni titulada, y en un promotor de grandísimos negocios a base de subvenciones brutales a Plus Ultra y a otras compañías. Ábalos, ya estamos viendo todo el tinglado de Ábalos, que ya venía de muy atrás, pero que cuando entra en el ministerio, ¿qué puede obtener un secretario de organización del Partido Socialista? Pues el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de los que otorgan obra pública. Cerdán, que tiene un origen parecido al de Koldo, en lugares, digamos, de la no mejor reputación del norte de España. La corrupción del Partido Socialista, las prostitutas, la cocaína, las presiones para que la mujer de alguien sea colocada en una cátedra, para que la mujer de alguien obtenga beneficios personales o de otro tipo por la concesión de brutales subvenciones en medio de la pandemia, está en el coche yo de Sánchez. yo quería volver al catálogo, que es lo que dice Catálogo Luis. de prostitutas. Sí, claro, el catálogo de prostitutas. Un momento, le damos la palabra a don Julio Ariza, que acaba de entrar en el Hablando del estudio. catálogo de prostitutas, que es esto. Estábamos comentando la noticia, la exclusiva increíble de The Objective sobre Ábalos. Yo me quedo con Zelensky. Le he oído a ustedes desde las 7 de la mañana ese análisis absolutamente clarividente que ha hecho sobre el tema de Ucrania, que me parece un tema interesantísimo y que tiene tantos perfiles y tantos matices y tanta información debajo. Es decir, es verdaderamente como un iceberg, ¿no? Cuando conozcamos lo que de verdad es Ucrania, lo que de verdad es el gobierno de Zelensky, lo que hay ahí debajo, igual mucha gente puede ser que cambie de opinión respecto a muchas cosas, ¿no? Porque ya sabemos que hay más de la mitad de los fondos que los americanos han enviado allí, que el propio Zelensky no ha podido explicar dónde están, por ejemplo, y eso, imaginaos lo que conlleva, ¿no? Así que el tema de Ucrania va a dar mucho juego. Estaba viendo las palabras del rey Abdullah de Jordania, que ha apostado definitiva y firmemente por Trump. Dice que Trump por fin va a llevar a la meta la consecución de la paz en Oriente Medio. Bueno, si lo dice el rey de Jordania, que todo el mundo se cachondeaba de que Trump le había dicho que los jordanos recibieran a los palestinos, etcétera. Bueno, la verdad es que ver a la derecha en este país y en otros países europeos, bueno, la derecha, no sé por qué digo la derecha, ya no sé cómo llamarla, porque a todas esas personas que aparentemente defienden valores conservadores, defienden el enraizamiento, defienden a sus países, verles cómo están trinando contra Donald Trump, es que me llena de asombro, me llena de perplejidad. Es que no ven nada bueno. O sea, durante 4 años que el gobierno de Biden no ha hecho más que disparates. O sea, pero disparates a unos límites de que esto ha acabado pareciendo un puñetero manicomio. Resulta que este tío llega, empieza a hacer cosas, muchas de ellas muy positivas, y no recibe ni un saludo. A mí me llena, de verdad, no sé a vosotros, a mí me llena de perplejidad. ¿Cierto? ¿Cuántos años llevamos del segundo mandato de Trump? Sí, pero es verdad. No, pero es verdad. Un mes justo. Estos análisis que se están haciendo, que yo ya veis que me mantengo en la mayor, insisto en el adjetivo, crudeza posible, porque desconozco cosas. Lo que ha dicho Ariza es clave. Es que falta, o sea, el desconocimiento que tenemos de una realidad que hay por debajo del ruido, en gran medida mediático, ya veremos. Claro, inmediata reacción pavloviana de los que me digan, ¿esto es un comentario pro Putin? No, hombre, no, esto es un comentario pro prudencia. Es decir, vamos a ver qué ha ocurrido. Porque bueno, lo de pro Putin, Iván, sí, también, vale perdonar, todo, ¿no? es que es increíble. O sea, tienes que empezar cualquier intervención diciendo, el asesino de Putin, el criminal de Putin. Coño, ¿y Jinping qué es? El Xi Jinping este. ¿Pero qué es? ¿Una hermanita de la caridad?
No, y que son análisis como de cómic, como el bueno y el malo. No, vamos a ser un poquito más cautos. ¿Por qué tengo que empezar mis intervenciones diciendo el criminal de Putin? ¿Por qué? Claro. Sí, porque además de otra manera, al menos, porque además esto de criminal va por bandos. Porque, por ejemplo, otro que es malo, malísimo desde ciertas perspectivas, que además hay que empezar diciendo también, Orbán, el ultranacionalista. Bueno, cuidado, chicos, cuidado, que aquí hay unas inercias políticas, hay unos intereses, hay unos colectivos que sostienen digamos, a la cúspide de la pirámide, pero hay algo debajo. Si sabéis, si queréis saber de verdad quién es Orbán, no hay más que escuchar la entrevista que le hizo Tucker Carlson el otro día, de hora y 3 minutos. Escuchad esa entrevista. O la entrevista que le hizo Miguel Ángel Quintana Paz, también extraordinaria. También. ¿Dónde sale? O alguna cosa. Te las envío si quieres, así. Claro, la de Miguel Ángel. Las dos las tengo. No, la de Quintana Paz en La Gaceta. En La Gaceta. Sí. No, y no hay más que explicar. Yo esto lo vi en unas jornadas que hizo Postmodernia en Córdoba hace unos años. Por ejemplo, el tema demográfico, que es que aquí en España parece que es una cosa anecdótica, es fundamental. Gran parte del conflicto ucranio-ruso tiene un componente demográfico. Es que es una potencia demográfica enorme, como lo es China, la India, etcétera, etcétera. De todas maneras, sí, Hungría ha recuperado la natalidad, Hungría controla sus fronteras, y el otro día en el acto de Patrios dijo Orbán que no entra ningún inmigrante ilegal. Es que eso es la soberanía, señores. Es que a mí lo que me alucina es decir, no, que ha entrado, es como si yo entro a una propiedad, no ha entrado ilegalmente, como esto se está haciendo, casi se está naturalizando, pero sí es completamente inaceptable. Bueno, yo desde que nací estoy condenado a ser minoría. Yo en la época de los westerns iba con los pobres indios porque me parecía muy cruel que mataran los americanos a unos tíos que solo sabían dar vueltas con el caballo alrededor de las carretas. O sea, era como el tiro al pato, ¿no? Dicen, no hay nada como uno solo llevándose bien. Sí. Bueno, y aquí estoy en minoría también en esta mesa de tertulia, y yo quiero decir que a mí me parece realmente asqueroso. La vida privada de Ábalos no me importa con quién se acueste, no me importa que el señor Ábalos contrate servicios de prostitución siempre que sea una prostitución voluntaria por parte de las mujeres y no haya explotación por parte de las mujeres. Pero ¿por qué tengo yo que pagar los polvetes de Ábalos? Es decir, ¿por qué tenemos... Bueno, no utiliza el diminutivo, a lo mejor... Bueno, a lo mejor eran gloriosos, yo qué sé, pero hemos estado teniendo al número 2 del Partido Socialista colocando a gente sacada de un catálogo de prostitución en puestos de empresas públicas dependientes del Ministerio. Eso es una barbaridad. Insisto, no es Ábalos, no es José Luis, no es el amigo de Coldo. El número 2 del Partido Socialista, hombre de confianza de Pedro Sánchez, el que le ayudó desde el minuto 1 a ganar las primarias donde tomó el control del Partido Socialista. Y se la llevaba a la prostituta a los viajes oficiales. Que sí. Y cuando digo prostituta, o sea, de verdad, créanme, yo no estoy denigrando a ninguna persona en concreto, pero lo que quiero decir es que se la llevaba y la pagaba en concepto de prostituta y la colocaba en concepto de prostituta. No me resisto oye, el feminismo administrado que nos rodea, ¿va a decir algo o tampoco? Pero esto hay una película de Woody Allen que a mí me encanta, que se llama de Construyendo a Harry, en que le van a hacer un homenaje y al final acaba yéndose al homenaje con un amigo que se muere y una prostituta negra y aparece ahí en el homenaje. Bueno, pues Ábalos, con perdón de la mujer con la que iba, contrató a una prostituta con dinero público, la colocó en puestos de empresas con dinero público, como mordidas de empresas a las que concedía cosas. Las empresas le pagaban un apartamento en la Plaza de España, un apartamento de lujo en la Plaza de España, a la prostituta. Y bueno, ya no sé qué más cosas. Eso es el Partido Socialista. Ya es bastante. Eso es el Partido, claro, eso es el Partido Socialista. Y ni siquiera, las prostitutas de Ábalos, ni siquiera es lo que se está juzgando, ni siquiera es la parte fundamental de la corrupción. Es decir, esto es un detalle escabroso por el hecho de que el dinero público se haya dedicado a prostitutas en vez de a construir mansiones. Por eso mi interés en que esto simplemente sea un hilo de la gran cuerda, que es la que queremos conocer. Queremos conocer las profundas corruptelas que sospechamos que hay. Es un poco con lo de Ucrania. Queremos saber qué hay debajo de la hojarasca. Algo tiene que haber.
Y es lo que tenemos que saber. Y lo que entonces dice no Iván- podemos... no, no. Bueno, hay una sociedad que está dispuesta a pagarle a un ministro prostitutas, que está dispuesta a pagarle a Sí. la prostituta un apartamento para el ministro. Y no pasa nada. Una sociedad que está dispuesta a pagar comisiones para que le otorguen con ventaja respecto a sus competidores esas licitaciones. Hay una sociedad completamente corrompida. Y una señora que está dispuesta a ponerse en un catálogo por precio. Porque la señora también tendrá algo que decirte. Que es que no lo sé, yo... Y una sociedad que está dispuesta a pagar a un criminal como Puigdemont, que ha dado un golpe de Estado, a pagar a una gente que está rompiendo la libertad individual en gran parte de España, a pagarles a cambio de su apoyo político. Eso es la peor corrupción. Es que eso es lo que estaba diciendo. Claro, si una persona puede pactar con los peores criminales, ya casi que pague prostitutas con el dinero público o que Sí, ya casi es anecdótico. casi es una consecuencia natural. Es evidente. Bueno, ¿quién ha entrado en el estudio? Pues para traernos la opinión de los oyentes, pues doña Carmen Carbonell. Que no, como don Luis, siempre. que lo que traigo es el chocolate. El chocolate a la taza gourmet de Matías López. Señores, desde 1851 haciendo buenos chocolates, buenos dulces. Esto es lo que pone un poco de alegría en nuestra mesa. Y además, señores, es cacao que viene directamente del Perú. Cacao criollo porcelana de Perú. ¿Por qué digo esto? ¿Alguien está aquí atando cabos? Lo cierto es que la audiencia ha dicho que se lo merece don Julio Ariza. Pero es que don Julio viene muchas veces. Pues Viene por cierto, muchas a mi veces. hijo, mayor le gusta el encanta chocolate, no me diga. Sus trucos. Los No, trucos es verdad. ¡Qué juego sucio! Se lo vamos a dar ahí. A ver, ¿quién ha escrito un libro sobre Perú? ¿Quién ha escrito un libro del Perú? Claro. ¿Quién? Esto ya casi hay que hacer como Nadal, ¿no? Como Rafa Nadal. Exacto, morder el chocolate. Sepa, don Julio, que siempre don Asís saca a toda su familia con los más viejos trucos. Pero es cierto, Es verdad, es cierto. Mi hija se lo toma, a Yo pelo. después del 3-1 de ayer, perdonadme, pero hoy lo acepto todo. Sí, yo también. Qué No, partido, Dios mío. Qué disfrute de partido, por favor, la cara de Guardiola. Me lo pasé muy bien, la verdad. Y además, don Julio, sepa usted que estuvo Radio Libertad allí con Deportes en Libertad y además tuvimos ocasión de preguntar a Carlo Ancelotti, un compañero nuestro. Y nos respondió, Hombre, qué A bien. propósito de Ceballos, le estuvo preguntando cómo veía El su mejor del situación partido, física. probablemente. Pues ahí estuvo Carlo Ancelotti haciendo su balance. ¿Quieren ver la respuesta de Carlo Ancelotti? Canal de Deportes en Libertad en YouTube y ahí tienen además el especial que Estuvo hicimos. muy bien Mbappé cuando le dijeron, Carmen, le preguntan, dice, ¿pero a quién prefieres ahora en la siguiente ronda? ¿Al Atlético de Madrid o al Leverkusen? Y dice, hombre, al Atlético de Madrid si no tenemos que viajar. Eso es diplomacia, hombre. Yo soy ceballista, pero siempre lo he sido, lo digo A mí públicamente. a mí lo que me parece entrañable es la... Un tío de Utrera, hay que fomentarlo. Sí, señor, fue un gran secretario de Estado de Fernando VII, Ceballos. Bueno, y también como Bernarda y Fernanda de Utrera, grandes cantaoras, hay que decirlo todo. Familia directa, seguro. Seguro. Bueno, también le preguntaron a Mbappé sobre resultados, lo hizo mi compañero Guillermo Díaz. Es que tuvimos ayer un despliegue de Radio Libertad en el Bernabéu. Bueno, que si lo quieren ver, lo tienen disponible en YouTube y también en nuestras redes sociales porque está el resumen del partido, bueno, un montón de cosas. En fin, a lo que voy. Pregunta de la libre encuesta que lanzábamos esta mañana. ¿Cree que Trump hace bien o mal tratando de parar la guerra en Ucrania? 4 opciones. La primera bien, la segunda mal, la tercera no lo sé y la cuarta no me importa. Va ganando con un 74% de los votos la opción de bien. ¿Por qué? Porque ¿quién no va a querer que se pare una guerra? ¿No? Pero uno de los comentarios más repetidos, don Luis, es que la pregunta es por lo menos un poco capciosa, un poco tramposa. Ahí lo dejo. Yo admito la crítica y por tanto estoy dispuesto a reformular la pregunta mañana. Mañana mismo. No tengo ningún problema. Entonces, por favor, queridos oyentes, mándennos a través de Twitter como respuesta a la propia encuesta. ¿Cómo la formularían ustedes? Bueno, este tema es claro, que no hay alguien diría, espacio. a ver, ¿hace bien el capullo de Trump en...? Esperen, déjenme, porque es que claro, por ejemplo, Javier Requena, que es muy crítico, dice, pregunta trampa y un poco torticera. Claro que está bien acabar con la guerra, pero no de cualquier manera y a cualquier precio. Hay que tener en cuenta a Ucrania. Trump no debe reunirse con el agresor y llegar a un acuerdo con él para repartirse el país agredido a cambio del fin de las hostilidades. Digo yo que Ucrania tendrá algo que decir. Ese es uno de los comentarios. Sí, Ucrania tiene que explicar por qué tuvieron esa oportunidad en Turquía y no la aprovecharon.
Eso tiene que explicar. Si hubiera acabado la guerra hace 2 años. Voy con un comentario de Becky que dice: hace bien, pero las maneras no son las correctas y se ha puesto demasiado abiertamente del lado de Rusia y eso no es bueno para nadie. José María Baena Roldán, también en Twitter, dice: por fin le han quitado la careta al liberticida y vendepatrias de Zelensky. Ha tenido que llegar Trump para abrirle los ojos al personal. De arrepentidos está el reino de los cielos. Tampoco vendepatrias y tal, no. Ahora, yo quiero que alguien me explique por qué, cuando somos tantos denunciando que la Unión Europea está financiando con la compra de gas ruso el esfuerzo bélico de Putin, ¿por qué Zelensky no lo denuncia? ¿Por qué no exige a la Unión Europea que acabe con esa vergüenza? Yo quiero una explicación, porque no la encuentro. Y cuando uno no encuentra explicaciones, efectivamente, pues tiende a pensar mal, ¿no? Voy con 2 comentarios, los últimos ya, lo prometo. En YouTube, en las publicaciones, alguien que se hace llamar Corfeán dice: ¿buscar la paz? Correcto. ¿Buscar una paz que beneficie a Rusia en detrimento de Ucrania? La mayor idiotez que se ha cometido por parte de un presidente americano en décadas, según nos dice este oyente. Y una pregunta muy interesante en el chat que lanza María Isabel de Castro, que dice: quisiera saber si Europa toca, como se propone, los activos de Rusia, ¿qué podría pasar? No lo sé. Pregunta que se pone encima de la mesa y que yo no mucho. Perdón. Pero para eso hay que ponerse, es que vuelvo a lo mismo, pero tendrá que ponerse de acuerdo todos los países de Europa, porque es que Europa como tal, así como tal, no sé. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Don Asís Timmermans, don Iván Vélez, don Julio Ariza, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que también quiere dar su opinión sobre el tema de Ucrania. Buenos días, don Paco. ¿Un diabético puede tomarse todos los dulces y el azúcar que quiera? Sí. ¿Pero debe? Si lo hace allá él, cuando le corten las piernas, se quede ciego o las venas se pongan más duras que la cabeza de un político zocato, ya será tarde. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Europa está a punto de estrenar economía de guerra. Donald Trump nos está mostrando su desprecio y puede que nos lo merezcamos, pero esto me suena a mucho más que un correctivo, que una rabieta. Hablo de las alianzas de Trump. ¿Nos lo hemos ganado a pulso? Puede ser que sí. La era de la burocracia y las comisiones se acabó en Europa. No hay que llorar, sino prepararse para construir una Unión Europea más fuerte y más solidaria. Si abandonamos a los ucranianos a su suerte, Moscú invadirá Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y Noruega como aperitivo. En España todavía nos queda la única institución que funciona, la monarquía parlamentaria, el rey Felipe VI. España no recibe una visita oficial de un jefe de Estado desde hace 2 años. Estamos otra vez en el día D y en la hora H. En nuestra hora la aprendimos con Pedro Casal Dáliga, el obispo catalán de los brasileños pobres, el apóstol de la teoría de la liberación. Decía: es tarde, pero en nuestra hora es tarde. Pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde. Pero somos nosotros, en una hora tardía, es tarde, pero es madrugada. Si insistimos un poco. Y España, si quiere, puede, como Europa, y además de poder, debe. Mañana más y mejor. Punto final.